Ejemplos de la ley de Coulomb. Debemos recordar que cargas eléctricas de igual signo se repelen y cargas eléctricas de diferente signo se atraen. La fórmula que utilizaremos para la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas es la siguiente, donde la permitividad del vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton metro cuadrado. Podemos nosotros considerar que K tiene un valor de 1 entre 4π por la permitividad del vacío. Haciendo esta operación, me resulta un valor de aproximadamente 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Sin embargo, en la literatura ustedes identificarán que K siempre se le da un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados. Esto es para fines prácticos. Por lo tanto, la fórmula que utilizaremos será fuerza, que es igual a K, por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Para resolver problemas de ley de Coulomb, yo les sugiero lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es un esquema y realizar las conversiones necesarias. Segundo, identificar si las fuerzas son de atracción o repulsión y realizar un diagrama de fuerzas colocando el sistema de referencias en la carga donde deseo calcular la fuerza. A continuación, debo realizar las sumatorias de fuerzas como se estudió en vectores por el método analítico. El siguiente paso sería, debemos utilizar la ley de Coulomb sustituyéndolo para cada fuerza. Y por último, debemos obtener la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Un primer ejemplo es el siguiente. Dos cargas puntuales Q1 igual a 20 microcoulomb y Q2 igual a menos 30 microcoulomb están separadas por 2 centímetros. ¿Qué fuerza siente la carga Q1 debido a la carga Q2? Para este problema no nos están dando el esquema, por lo tanto tenemos que realizarlo. Tenemos que colocar primero un sistema de referencia y en el origen vamos a colocar la carga en donde queremos calcular la fuerza, en este caso Q1. Q1 tiene un valor de 20 microcoulomb, que equivale a 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2 tiene un valor de menos 30 microcoulomb, que equivale a menos 30 por 10 a la menos 6 coulomb, y están separados a una distancia de 2 centímetros, que equivale a 0.02 metros. Ahora necesitamos la fuerza, si será una fuerza de repulsión o de atracción, y me doy cuenta que en este caso la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Por lo tanto, será una fuerza de atracción. ¿Qué siente la fuerza 1 debido a 2? Es una atracción que va hacia la derecha y a eso le voy a denominar la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Por lo tanto, mi diagrama de fuerzas me quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que tengo que hacer es calcular las fuerzas que siente la carga Q1, tanto en el eje X como en el eje Y. Y me doy cuenta que no tengo fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, las fuerzas en el eje Y van a ser 0. Las fuerzas que siente la carga Q1, por lo tanto, solamente es la fuerza que siente 1 debido a 2 en el eje X. Debemos recordar que las componentes en X siempre las calculamos utilizando coseno del ángulo. Debemos recordar también que el ángulo siempre lo vamos a calcular a partir del eje X positivo y vamos a comenzar con 0 grados. Y como la fuerza está sobre el eje X positivo, tiene un valor de 0 grados. Por lo tanto, la fuerza que siente la carga 1 debido a 2 por coseno de 0 grados. Debemos recordar que el coseno de 0 grados es 1 y solamente me quedaría la fuerza que siente la carga 1 por la carga 2 y sustituimos la ley de Coulomb, que equivale a K por Q1 por Q2 por la distancia entre las dos cargas al cuadrado. Sustituyo los valores. K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Q1 tiene un valor de 20 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2 tiene un valor de 30 por 10 a la menos 6 Coulomb entre 0.02 metros al cuadrado. Voy a hacer una apreciación. Nos damos cuenta que, aunque la carga Q2 es negativa, no coloco en la fórmula el signo negativo. Eso es debido a que ya consideré
el signo al realizar el diagrama de fuerzas. Al hacer la operación me quedaría 5.4 Nm² sobre coulomb al cuadrado por coulomb al cuadrado entre 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Los coulomb al cuadrado puedo eliminarlos y me quedaría al hacer la operación 13.500 Nm² entre metros cuadrados. Se eliminan los metros cuadrados y me quedaría que la fuerza que siente la carga 1 debido a 2 es de 13.500 Newton. Otro ejemplo sería el siguiente. Tres cargas puntuales Q1 igual a menos 5 nanocoulomb, Q2 igual a menos 8 nanocoulomb y Q3 igual a 10 nanocoulomb se encuentran en el eje Y, como lo indica el esquema. ¿Qué fuerza siente la carga Q1 debido a las otras dos cargas? Para este problema nos están dando ya el esquema. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro diagrama de fuerzas. Y para realizar nuestro diagrama de fuerzas, tenemos que colocar en el origen la carga que queremos calcular la fuerza. Y para este problema, queremos calcular la fuerza que siente la carga Q1. Por lo tanto, en el origen del diagrama de fuerzas, colocaremos la carga Q1. Debemos recordar que tiene un valor de menos 5 nanocoulomb, que equivale a menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Q2 tiene un valor de menos 8 nanocoulomb, que equivalen a menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb, y la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 0.01 metros. La carga Q3 tiene un valor de 10 nanocoulomb, que equivale a 10 por 10 a la menos 9 coulomb, y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 es de 0.02 metros. Por lo tanto, necesitamos ahora la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Y lo primero que tengo que identificar es qué siente la carga Q1 debido a la carga Q2. Y me doy cuenta que la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es negativa. Por lo tanto, deben sentir una fuerza de repulsión. La carga 1 debe sentir una repulsión, en este caso hacia arriba del eje Y, debido a la carga 2. Por lo tanto, será la fuerza que siente la carga 1 debido a la 2. Ahora me doy cuenta que la carga 1 y la carga 3 son de diferente signo. Es decir, la carga 1 tiene un signo negativo y la carga 3 tiene un signo positivo. Por lo tanto, debe ser una atracción. En este caso, va a ser una fuerza que siente la carga 1 debido a 3 y es de atracción hacia abajo. Por lo tanto, en mi diagrama de fuerza me quedaría de la siguiente manera. Ya tengo el diagrama de fuerzas, así que lo que tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas que siente la carga 1, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero me doy cuenta que no existen fuerzas en el eje X, por lo tanto van a ser igual a ceros y solamente me quedarían la sumatoria de fuerzas que siente la carga 1 en el eje Y. Por lo tanto, me quedaría que como tengo dos fuerzas en el eje Y, entonces tendría la fuerza que siente la carga 1 debido a 2 en el eje Y, más la fuerza que siente la carga 1 debido a 3 en el eje Y. Y si recordamos, para obtener la componente en Y, utilizamos la función seno, donde el ángulo 1 va a ser el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta la fuerza que siente la carga 1 debido a 2. Y el ángulo 2 va a ser un ángulo que existe desde el eje X positivo hasta la fuerza que siente 1 debido a 3. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el ángulo 1 tiene un valor de 90 grados y el ángulo 2 tiene un valor de 270 grados. Recordemos que estamos considerando el ángulo a partir del eje X positivo. Obtengo el valor del seno de 90, va a ser 1, y el seno de 270 va a ser menos 1. Lo que a continuación tendría que hacer es sustituir la ley de Coulomb, que me dice K por Q1 por Q2 entre la distancia que hay de la carga 1 a la carga 2 al cuadrado, menos K por Q1 por Q3 por la distancia que hay de 1 a 3 al cuadrado. El signo, recuerden, salió de obtener la función seno de 270 grados. Ya tenemos entonces la sumatoria de fuerzas que siente la carga 1 en el eje Y.
A continuación lo que habría que hacer es sustituir cada uno de los datos. Q1 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb y Q2 tiene un valor de 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Debemos hacer una apreciación aquí, que si nos damos cuenta no estamos utilizando el signo negativo, y eso es debido a que ya lo consideramos en el diagrama de fuerzas, por lo tanto, al sustituir ya no utilizaré los signos negativos. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 es de 0.1 metros. Para la fuerza que siente la carga 1 debido a 3, sustituimos los datos dándonos cuenta que Q1 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 9 coulomb, Q3 tiene un valor de 10 por 10 a la menos 9 coulomb. Otra vez hago la precisión, no ocupo el signo porque ya está considerado en el diagrama de fuerzas, y la distancia que hay de 1 a 3 es la distancia que hay desde la carga 1 hasta la carga 3. Esa va a ser la distancia que hay de la carga 1 a la carga 3 y tiene un valor de 0.01 más 0.02 metros. Realizo las operaciones, me quedaría de la siguiente manera. Aquí me doy cuenta que coulomb al cuadrado se puede eliminar. Realizo las operaciones y me quedaría de la siguiente manera, dándome cuenta que puedo eliminar metros cuadrados. Realizo la operación y me quedaría que la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 1 y a la carga 3 es de 3.6 por 10 a la menos 3 newton menos 5 por 10 a la menos 4 newton, que equivale a 3.1 por 10 a la menos 3 newton.